Listo, ya estoy grabando. Entonces, ¿me escuchan bien? Confírmenme que me escuchan bien. Para no perder. Señora, profe, se le escucha perfecto. Ah, bueno. Entonces, me dice que tengo que calcular la fuerza resultante y les decía que la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Y la clase anterior, pues yo mencioné que las fuerzas son vectores, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo vaya a sumar fuerzas o cualquier tipo de vectores es dibujar el plano cartesiano, en este caso que me dan la gráfica. Entonces, este sería mi plano. Los ángulos los mido con respecto al eje horizontal en la convención. Entonces, tengo que aquí tener en cuenta cómo me están dando esos ángulos, ¿sí? Entonces, tengo aquí un vector. Bueno, dame un momento. Realmente todos los vectores están partiendo de un mismo origen. Solo tengo que tener en cuenta los ángulos y las magnitudes que me lo están dando. Entonces, eh, entonces me dan este vector de 450 y tiene este ángulo de 60. Pero recuerden que yo les decía que es mejor medir los ángulos con respecto a la horizontal. A la horizontal es esta X. Si esto mide 60, ¿cuánto debe medir el ángulo aquí? 30, profe. 30. 30 para completar los 90. Entonces, este mide 30. Listo. Ahora, este ya me lo están dando que mide también 30 y me dan que mide 200 newtons. Y este me dicen que hay 40 entre este y este, luego en total hay 70. Porque 40 es entre los dos vectores, yo necesito entre la horizontal. Y esta vale 500 newtons. Listo. Tengo magnitudes, tengo ángulos. Eh, no sé si yo lo mencioné en la clase pasada. Bueno, cuando son ángulos que se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, los tomamos positivos. Cuando son ángulos en contra de las manecillas del reloj, los tomamos negativos. Y eso se hace pues para que cuando yo lo descomponga en coordenadas X y Y, pues entonces aquí me den valores negativos, porque aquí las X son negativas, las Y son negativas y aquí me den valores positivos porque X y Y aquí arriba son positivas. Entonces, listo. El primer vector, llamemos B1 al vector de aquí arriba. Y pues para sumarlos, la forma más fácil de sumarlos, que no sea gráficamente, pues tengo que tenerlos escrito en componentes rectangulares. Entonces tengo que descomponerlo. Entonces, para descomponerlo, bueno, vamos a la clase anterior, yo les daba unas ecuaciones. Acá, por acá. Está un poco rayado. Yo les daba unas ecuaciones que decía que para yo descomponer un vector en componentes, si tengo la magnitud y tengo el ángulo, pues lo que tenía que hacer era la magnitud por el coseno y la magnitud por el seno, ¿cierto? Que era estas dos ecuaciones que copié aquí abajo. ¿Sí? Que eso sale de que pues cada vector forma un triángulo rectángulo con el eje, con respecto a los ejes. Entonces, la componente en X la hallo como la magnitud por el coseno del ángulo y la componente en Y la hallo como la magnitud por el seno del ángulo. Tomé el ángulo de 30 en el caso del primer vector porque si tomo el ángulo de aquí arriba, se me van a invertir las funciones trigonométricas, entonces hacemos un poquito más largo el problema. Entonces, puedo usar estas ecuaciones siempre que yo mida los ángulos con respecto a este eje horizontal. Entonces, bueno, tengo
este primer vector, que es este vector de 450 newtons. Este que está acá. Entonces la componente en X de ese vector, ¿qué va a ser? Va a ser 450, que es la magnitud del vector, o sea, qué tan fuerte estoy jalando ese gancho, por el coseno de 30 grados. Coseno de 30. ¿Y eso en qué dirección va? Bueno, lo calculé con el coseno, porque aquí pues estoy formando un triángulo rectángulo, y el lado adyacente es el lado X. ¿Sí? Entonces, el coseno me calcula el lado, me sirve para calcular el cateto adyacente. Entonces esto va en la dirección X. Ahora más, ¿cuánto vale la componente aquí sobre el eje Y? Entonces para eso pues uso esta ecuación de abajo, que la calcularía con el seno del ángulo. 450 seno de 30. Y bueno, ustedes pueden hacer el cálculo numérico de cuánto nos dan esas componentes. Pero ese sería mi primer vector descompuesto. Tengo que hacer lo mismo para el vector este de 200 newtons y lo mismo para el vector de 500 newtons. Entonces, el vector 2 serían la componente en X quedaría 200 coseno de 30. Hay unas que es negativo, profe, el ángulo. Ah, sí, de menos 30, tiene toda la razón. Coseno de menos 30. Pero borro eso. Me tocaría borrar todo. Coseno de menos 30 va ahí. Pues un menos. Más 200 seno de menos 30. Seno de menos 30 grados. Y todo eso va en la dirección Y. Y el último quedaría 500 seno de, digo, 500 coseno. No puedo borrar. Acá está. 500 coseno de 70 grados, porque es 30 más 40, de menos 70 grados. Coseno de menos 70 en X. Y más 500 seno de menos 70 en Y.
Entonces ahora hay que calcular los valores numéricos para poder sumar esos vectores. Entonces, bueno, entonces el primer vector B1 sería 450 coseno de 30. Da 389.71. Voy a ir copiando los valores acá. B1 igual a esto en X. Más 450 por el seno de 30. 225. ¿Listo? Esas son mis componentes. En Y. B2 es igual a 200 coseno de menos 30. Entonces 200 coseno de menos 30 me debe dar un valor positivo, 173. En la dirección X. Y 200 seno de menos 30 me va a dar un valor negativo, me da menos 100. Menos 100 en Y. ¿Por qué negativo? Porque miren, hacia el vector va hacia abajo. Y B3, que es el último, entonces 500 coseno de 70 menos 70 da 171. En X. Y en Y me da menos 469. Estoy en negativo. En Y. Listo. Listo, entonces me quedo con estos vectores acá. Y tengo que sumarlos. Entonces, para sumarlos, bueno, recuerden que para escribir vectores, aquí está un poquito mal escrito. Esto lleva una flechita encima, esto también. Lo mismo acá. Y estos son unitarios. Solo me indican la dirección de las componentes. X, Y. Profe, cuando aparece la X y la Y así, ¿es lo mismo cuando aparece la I y la J? Sí, es lo mismo. X es lo mismo cuando aparece Y y es lo mismo cuando aparece J. Y Z es Correcto. lo mismo cuando aparece K. Es exactamente. Exacto, listo, profe. Una Gracias. pregunta, esto representaría los vectores unitarios, ¿no? Sí, esos son los unitarios. A veces también aparecen como E sub X o U sub X.
pero eso depende del libro. Pero lo más común es X y Y o I y J. Profe, igual en talleres, quizzes o parciales nos va a valer, pues si ponemos XY o IJ. Ajá, mientras pongan los unitarios como son, pues no importa si es X o Y o I y J, los dos valen perfectamente. Lo que no es pongan X y J o I y Y, decídanse por un sistema al que ustedes Ok, se acuerden listo, más. sí. Ok. ¿Y cuándo sé cuándo es coseno o es seno? Bueno, para saber si es coseno o seno, entonces ustedes tienen que mirar aquí el triángulo rectángulo que se forma. Entonces, si ven este vector verde, me lo voy a dibujar acá solo, quedaría así. El eje X es horizontal, quedaría así. Y pues con la vertical se forma un triángulo ahí. Si yo mido el ángulo de aquí abajo, que en este caso pues serían 30, me queda un triángulo de esta forma. Y recuerden, cuando yo tengo un triángulo acá, así, el lado que queda pegado al ángulo se llama cateto adyacente. El adyacente. Ajá. El que queda al frente se llama el cateto opuesto. Y el que queda aquí en diagonal, pues es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si está así, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Que pues en este caso el lado horizontal lo llamamos X. Entonces X lo calcularíamos. Bueno, coseno sería adyacente. Adyacente sobre hipotenusa. El que tenga el micrófono prendido, porfa, apáguelo. Y seno sería opuesto sobre hipotenusa. Y si me dan la hipotenusa, pues solo despejo. Pero pues diferente sería si yo tengo el triángulo. Entonces yo también puedo formar un triángulo rectángulo así. Yo tengo la vertical, tengo aquí una línea horizontal y lo formo aquí hacia abajo. Y tomo el ángulo de acá. Entonces, si acá es 30, entonces llamémoslo 60, como está en la gráfica. ¿Sí? Sería formar aquí el triángulo de esta forma. Con el ángulo acá. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el adyacente? El adyacente es el que está pegado al ángulo. Entonces sería el eje vertical, que sería Y. Ajá. Y el opuesto sería el horizontal, que sería X. Entonces, si yo fuera a calcular en este triángulo la Y, pues tendría que usar el adyacente y la función trigonométrica que me relaciona el adyacente es el coseno. Y la función trigonométrica que me relaciona el opuesto es el seno. Entonces, si yo tengo un triángulo como el de abajo, pues se me invierten las funciones trigonométricas, así lo tengo de esta forma. Por eso es importante, siempre que uno hace los ejercicios, tratar de hacer las gráficas, porque pues las gráficas, ahí uno puede ver qué ángulo está tomando y pues qué función trigonométrica debe usar. Lo común es usar esta primera forma que está acá. Pero pues no todos los problemas son iguales. Profe, ¿eso quiere decir que entonces esa fórmula va a haber ciertos casos en los que no se va a respetar? Ajá, estas fórmulas están hechas para cuando estamos en esta condición de acá, que es la más general. Pero eso depende es del problema. Entonces, si fuera este caso, se invierten las funciones trigonométricas. Donde hay coseno, sería seno. Siempre hay que hacer las gráficas. Sería más fácil para calcular los valores de X siempre se usa coseno, ¿no, profe? Y Pues, para los o sea, de seno, siempre que uno mida el ángulo con respecto al eje X, si uno, en cualquier caso que uno mida con respecto al eje X, se usan estas funciones, que es lo más normal. Pero si yo les pidiera, por ejemplo, medirla con respecto al eje Y, o les dan un ángulo con respecto al eje Y, pues o calculan el ángulo complementario como hicimos acá, porque aquí pues yo puedo resolverlo de la otra forma, pero calculé el ángulo de acá
y use estas ecuaciones. O sacan las otras ecuaciones que son al contrario. Eso depende de, bueno, cómo es para ustedes más fácil de abordar el problema. Pero pues no siempre va a ser seno y coseno X, pues porque eso depende de dónde estoy tomando el ángulo. Les recomendaría que los que no se acuerden muy bien de lo que son funciones trigonométricas, que hagan una repasadita de eso, porque no solo en esto de vectores, sino en general en casi que todos los problemas de mecánica, se usan senos y cosenos. Entonces es importante recordar de dónde es que salen para uno no andarse confundiendo de cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Bueno, entonces no hemos terminado de resolver el ejercicio. Falta calcular la resultante, que les decía era la suma de las fuerzas. Y para eso, voy a borrar acá. Para eso, entonces, el vector resultante, vamos a llamarlo BR. Entonces va a tener dos componentes, X y Y. La componente en X equivale a sumar esto más esto más esto. Que serían 344 más 389. Como 730 y algo, creo. No sé si alguno lo calcula. Y por otro lado, ¿cuánto? 733. 733. 733 y unidades. Mire que aquí todo tiene unidades. N, entonces esto también es Newtons. newtons. Ahora hace falta calcular. Qué pena. Profe, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar después de la coma? Yo acostumbro a trabajar con dos. Bueno, ahí copié todos porque el cálculo salió con todos, pero con dos decimales me parece que es suficiente. Profe, por ejemplo, ahí es 733,92, nos aproxima a 734. Sí. Una pregunta, no sé si ya se la hayan hecho. ¿Hacemos aproximación a partir del tercer decimal? O sea, el tercer decimal lo aproximamos. El tercer decimal se aproxima, si es mayor que 5 al número siguiente y si es menor que 5 al número, hace que uno aproxima el número antes. Ah, listo. Voy a silenciarlos porque escucho mucho ruido en el fondo. Bueno, entonces me dijeron 733.90 y algo. Dejémoslo en 734 porque escribir aquí en el computador no es tan divertido. Ustedes pueden poner los decimales. Y me falta la componente en Y, que serían 225. Esto es negativo, entonces menos 100 menos 469. ¿Me va a dar un valor negativo en la dirección Y? Menos 344.84. 300 qué? 44,84. Ok. 344.84. También en newtons. No le puedo poner las unidades a cada componente o las unidades a todo el vector poniéndolo entre paréntesis. Da lo mismo. Listo, tengo mi vector. Si yo lo graficara en ese plano, significa que la fuerza iría... Tiene una componente X positiva, o sea, hacia este lado, y tiene una componente Y negativa. Entonces sería una fuerza como por acá. Ahí tocaría darle valores a esto. Podríamos calcular el ángulo de dirección. Entonces sería θ
igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. O sea, de 344 sobre 734. Y me daría qué ángulo está ubicado acá. Espera, ¿cuál es negativo? Este no. La componente en y es negativa. Daría menos 25 grados. Entonces, sí, más o menos ahí donde lo dibujé, hacia abajo. Recuerden, me dio un ángulo negativo, es decir, hacia acá. Menos 25 grados. ¿Listo? ¿Alguna duda o solucione otro? Profe, quedó claro. No. Listo. Entonces sigamos porque hay muchos ejercicios ahí. Borrame ese No, cuadro. hay que darle la magnitud. ¿Hay que darle la magnitud? Ah, bueno, la magnitud, bueno, cálculenla ustedes, es solo elevar las componentes al cuadrado. 734 al cuadrado, menos 344 al cuadrado y le sacas la raíz. Bueno, alcanzo a calcularla acá. Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. 734 al cuadrado más menos 344 al cuadrado. 810. Entonces, la magnitud del vector resultante. Recuerden, la magnitud se escribe así, entre barritas. Es 810.61. ¿En qué unidades? Newtons. Y el ángulo es menos 25 grados. Y listo, queda resuelto el problema. Continuemos con otro ejercicio. Profe, qué pena, a mí el cálculo no me da 810. ¿Cuánto le da? Me da 657. Lo calculamos con los mismos valores. 734 al cuadrado y menos 344 al cuadrado. Sí, exactamente igual. Qué raro. Revise algo en su calculadora porque aquí yo tengo bien escrita la ecuación. Ok. A mí, bueno. ¿Lo tienes en radiales la calculadora? No, ya sé, de pronto puso el signo así. ¿Sí? O sea, puso el menos debe ir entre paréntesis para que se eleve al cuadrado y se elimine. Correcto, sí lo puse en paréntesis. No, quién sabe. Raro. Que me tocaba estar allá. Sí. Bueno, no sé, a mí me da 300, ¿qué? 810. No veo errores en la escritura. Revisen la Tan-
Sí, ya lo hice en otra calculadora, pero me sigue dando lo mismo, entonces, sí. Mm, Metió todo el número, o sea, cada número, cuando eleve cada número, lévelo entre paréntesis y luego le saca la raíz a todo el tiempo. ¿Sí? Lo hizo así. Sí, sí, lo hice así. Sí, cualquier error. A ver, eh, raíz cuadrada de 734 al cuadrado. Era 300. ¿Cuánto daba el valor? El otro valor, 344. Menos 344. Menos 344. El cuadrado va por fuera del paréntesis cuando lo eleve. Si no, solo le eleva el número sin el signo. No, sí, te calculé en otra vez. Me da una calculadora. Manualmente y me da 810. No sé. Bueno, sigamos. Bueno, profe, sí, no importa, entonces sigamos. Sí. Eh, Profesora, una pregunta. sí, O sea que si un problema nos pide simplemente hallar la magnitud, tenemos que hacer todo ese procedimiento. sí. Porque la otra sería Ok. gráficamente, pero pues tendrían que hacerlo los vectores escalados y todo eso. Eso sí es más tedioso. Profe, una pregunta. ¿Preguntan? Las coordenadas polares no se pueden sumar directamente. Mm, no, o sea, no así como... mm, muestre, a ver. Creo que no. Pues hasta ahora yo nunca he operado vectores en polares, así como uno suma las cartesianas. O sea, sí porque se supone que, digamos, para a veces hallar una magnitud en algún ángulo se tiene que transformar a de sus componentes y luego sí volver a pasar. Sí, Entonces, sí, porque, bueno, no, hasta ahora no recuerdo. No, sí, en general, para uno sumarlos así en términos de matemáticos, numéricos, en ecuaciones, toca descomponerlo eh, en rectangulares y luego sí devolverse. bueno, profe, gracias. Alguien me había dicho que el 7, ¿cierto? Sí, profe, le ha dicho que el 7, porfa. Dice, el 7, un controlador de tráfico aéreo observa dos naves en su pantalla de radar. La primera está a una altitud de 800 metros a una distancia horizontal de 19.2 kilómetros y a 25 grados al sur del oeste. La segunda nave está en una altitud de 1100 metros, una distancia horizontal de 17.6 kilómetros y a 20 grados al sur del este. ¿Cuál es la distancia entre los dos aviones? A ver, copiamos el enunciado. Y copiemos el plano cardinal. Recordemos, aquí está norte, sur, este, oeste. Y hagamos un plano cartesiano.
Entonces, bueno, hay dos aviones y me dan las distancias, la altitud y la distancia horizontal. Es decir, me están dando las coordenadas, solo que unas están en metros y otras en kilómetros. Hay que hacer la conversión. Y me dan los ángulos, los dos me dicen al sur del este. Entonces, si tengo por acá que este es el sur, y este es el este, al sur del este sería aquí hacia abajo. Chica, estoy acá sobre el este y me dice al sur del este, o sea, irme hacia el sur, irme hacia abajo. Entonces, los vectores que voy a dibujar van a ser en esta dirección. Entonces, el primer vector dice, la primera está a una altitud de 800 metros y una distancia horizontal de 19.2 kilómetros. Entonces, realmente lo que me está dando ahí es la coordenada X y la coordenada Y. Perdón, profe. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Alguien iba a opinar? Preguntar algo. Profe, es que dice que el primer vector está, pero al sur del oeste. Ah, sí, es cierto. O sea, sería hacia acá. Tienes razón. Señor. Y el otro sí es al sur del este, que sería en el sentido contrario. O sea, vamos a tener dos vectores en esta forma. Uno acá. Uno acá. Entonces, el primero, 800 metros. Distancia horizontal de 19.2 kilómetros, que sería esta distancia acá. Y me dan el ángulo a 25 grados al sur del oeste. O sea, nos vamos hacia el sur, hacia acá. La segunda nave está a una altitud 1100. Y una distancia horizontal de 17.6 kilómetros. Acá. Y a 20 grados al sur del este. Que son 20. ¿Cuál es la distancia? Entonces la distancia es esto que hay entre uno y el otro, ¿cierto? Esto es lo que están separados. Uno va hacia acá y el otro va hacia acá. Si ustedes recuerdan la gráfica, vamos a verla, de la clase pasada. Acá. Acá. Cuando yo sumaba, me quedaba una diagonal así, ¿sí? Formaba un paralelogramo. Pero pues para hallar la distancia yo no puedo sumar, yo tengo que restar. Si ven, esto se parece mucho a la gráfica que hice ahorita para la solución del ejercicio. Hay un vector hacia un lado, hay un vector hacia el otro, y la distancia que están separados es este vector amarillo, ¿cierto? Que es el vector resta. Luego lo que yo tengo que hacer para solucionar este problema es descomponer los vectores en componentes. Para la componente en X, para la componente en Y, y restarlos. Y luego, pues, no importa cuál reste con cuál, porque simplemente eso me cambia el sentido del vector, y yo necesito es la magnitud del vector. ¿Qué tan largo es ese vector desde este punto hasta este punto? Pues bueno, podemos calcularlo. Solo tengo que hacer una resta. Entonces sería, vamos, B1. Mi componente horizontal es 19.2 kilómetros.
o sea, por 10 a la 3 metros, me daría 19.200 metros. Todo lo tengo que dejar o en metros o en kilómetros. Y mi componente en Y serían menos 800 metros, ¿cierto? Menos 800 por el sentido del ángulo. Pero realmente, si ustedes ven, yo no necesito el valor del ángulo para nada, porque ya el problema me está dando las componentes. ¿Sí? El problema me dio altitud y distancia horizontal de los dos vectores. Así que yo simplemente tengo que restarlos. Solo el ángulo ahí solo está dado para despistar. O pues para darme la indicación de cómo están, pero cómo están ubicados, pero no más. Y la otra, la componente, bueno, aquí no le puse, esta es componente en X, porque es distancia horizontal, y esta es componente en Y, que es distancia vertical. La segunda nave dice altitud 1100 metros, o sea, altitud es Y, distancia horizontal 17.6 kilómetros. Entonces, 17.6 kilómetros, recordemos kilómetros son 1000 metros, 17.6 por 1000, ¿ya? 17.600. 17.600 metros horizontales en X y menos 1100 metros verticales. Listo. Ahora lo que tengo que hacer, bueno, una nave va hacia el sur del oeste y la otra va hacia el sur del este. Luego una distancia en X es negativa y la otra es positiva. ¿Cuál es negativa? La que va hacia el oeste, ¿cierto? Que sería el primer vector. Y pues eso sí me va a alterar el resultado. Déjame un poco más grande. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer, les decía, cuando yo haya una distancia, pues tengo que restar dónde está la posición de uno y quitarle la posición del otro para hallar cuánto hay de aquí hasta acá. Entonces, vamos a hacer B2 menos B1 sería 17.600 menos 19.200. 17.600 menos 19.200 menos 1.600. Menos 1.600 en X. Y esta, menos 800 menos 1.100, sería, esto es, chicos, esto es un 1, solo que escribo feo. $1.100 menos 800, menos 1.100 menos 800, sería menos 1.100 más 800, da menos 300. Menos 300 en Y. Pero me piden la distancia. Este es el este es el vector distancia, pero ellos me están pidiendo cuál es la distancia neta. ¿Sí? Entonces, eso sería cuánto mide este vector, que ya calculé las componentes. Luego lo que tengo que sacarle es la magnitud. Pues la magnitud de esa distancia, de B2 menos B1, me va a ser menos 1.600 al cuadrado menos 300 al cuadrado y le saco la raíz. Una pregunta. ¿Ahí en Y las dos no son negativas, no se suman?
No, 1100. yo ¿No? estoy restándolos. Entonces, cuando los resto, tengo menos 1100 menos Menos, menos 800. menos 800. Ah, ya sí. Se multiplican y Ujú. menos 1100 más 800. Ah, ya. Y para calcular pues la magnitud sería, Pero el X queda diferente. ¿cómo así? Digamos la resta. Sería 17.600. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón. No lo sumé y no lo resté. No me dice. Que serían 17.600. Ay, espera. Menos 19.200. Ahí se van a sumar. Son 36.800. Vamos a borrar. Está acá. Es 36.800. Que estoy restándolos. Y bueno, ahora sí tiene más lógica porque si ustedes ven, en la distancia horizontal están muy separados, mientras que verticalmente son muy similares. Entonces lo que tiene que darme es que en X la distancia entre ellos es bien grande. Ahora sí, entonces ahora sí de este vector que está bien calculado, que es restar B2 menos B1, voy a sacarle la magnitud para saber cuál es esa distancia. Y pues la magnitud es la raíz cuadrada de 36.800 al cuadrado más 300 menos 300 al cuadrado. Y me da 3,68 por 10 a la menos 4. Por 10 a la 4. O sea, realmente el 300 solo le aumenta ahí un pequeño decimal a ese valor. Entonces, realmente esta magnitud es 3,68 68 por 10 a la 4. ¿Y en qué unidades? Pues en metros, porque todo lo calculé en metros. Listo, esa fue la distancia. ¿Alguna duda sobre ese? Bueno, siempre que les pidan distancia, siempre, para calcular una distancia se hace una resta de vectores o de puntos. Si le piden la distancia entre dos puntos, pues es restar las coordenadas. Si le piden la distancia entre dos vectores, pues es restar los vectores. De ahí lo importante es cómo construye uno el vector. ¿Algún otro problema que quieran hacer o escojo uno al azar? Va a ser el 17, el último. Entonces el 17 dice, un marinero en un velero pequeño se encuentra con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3,5 kilómetros al sureste y después otro tramo en dirección desconocida. Su posición final son 5,8 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determinar la magnitud y dirección del tercer tramo. Entonces, bueno, me están dando los vectores. Recuerden, siempre tengo que hacer un plano para yo ubicarme qué estoy haciendo. Entonces, desde donde partí vamos a hacer el origen de ese plano.
Listo. Estoy en ese plano y lo que tengo es que pues, el velero se va desplazando. Entonces los vectores que va pasando cuando usted se desplaza, se van sumando las distancias que se va moviendo. Entonces la resultante es un vector suma. Entonces vamos a construir los vectores en componentes y vamos a despejar el tercer vector. Entonces tengo 3 vectores acá, ¿sí? Este primer vector, este segundo vector aquí hacia abajo y este tercer vector, que si yo lo sumo me da como resultado un vector que va desde el origen hasta acá. Entonces mi primer vector, otra vez B1, ¿a qué es igual? Dice navega 2 kilómetros, entonces esa es la magnitud, ¿cierto? Al este. Entonces el este es acá este lado, que es lo mismo que nosotros llamamos eje X, es mejor llamarlo eje X cuando uno escribe las ecuaciones. Entonces tenemos un vector de magnitud 2 kilómetros en dirección X. ¿Listo? Él no se movió con ningún ángulo, simplemente sobre ese eje horizontal. Luego llegó a ese punto de haber viajado 2 kilómetros y se movió 3.5 kilómetros a 45 grados, ¿sí? Aquí en la gráfica se ve aquí en la gráfica pues se ve el ángulo de 45, que va a ser negativo, pues porque va hacia abajo. Entonces, pues, ¿qué componentes tendría ese vector? Entonces vamos a construir el segundo vector, el segundo desplazamiento que él hizo, el vector 2. Y sería 3.5 kilómetros, es la magnitud, coseno de menos 45, en X, más 3.5 seno de menos 45. ¿Listo? Entonces esta es mi componente X de este vector, acá. Y esta es mi componente Y de este vector. Ya lo descompuse. Y me queda el vector 3. Y el vector 3, pues yo no sé cuánto mide, ni sé con qué ángulo. Simplemente pues vamos a tomar que el vector 3 tiene una componente en X. Vamos, B3X. En dirección X. Más una componente en Y que tampoco conozco. Que simplemente pues tengo que despejar. B3 en Y. En dirección Y. Ahora, listo, tengo estos 3 vectores, pero él me está dando la posición final. Dice, su posición final es 5.8 kilómetros directamente al este del punto inicial. Entonces me está diciendo que el vector resultante es ¿cuánto? Es un vector que tiene magnitud 5.8
Y dirección X, porque dice directamente al este del vector inicial, y el vector inicial iba sobre el eje X, pues este también está sobre el eje X. Listo. Ahora, esto. Entonces, listo, tenemos que estas son las ecuaciones a las que llegué. Y ahora pues lo que me están pidiendo es despejar este vector 3. Entonces, simplemente lo voy a despejar como en cualquier ecuación matemática. Entonces recordemos, BR es el vector que resulta de sumar B1 más B2 más B3. B1 y B2 yo los conozco, B3 no los conozco, entonces yo puedo tratarlo como una incógnita. Entonces, ¿qué sería esto? Despejemos B3. Entonces yo paso al otro lado, B3, B1 está sumando, pasa al otro lado, a restar. B2 está sumando, pasa al otro lado, a restar. Y me da B3. Entonces, hagámoslo bien. B3 es igual al vector resultante menos B1 menos B2. Y bueno, yo ya conozco BR, B1 y B2. Y simplemente, pues, hacer una resta de vectores, ya sabemos que se hace componente a componente. Entonces, B3 va a ser en la componente X, BR en X tiene 5.8 de valor, ¿sí? No tiene más. Menos componente en X de B1, 2. Menos componente en X de B2, que sería 3.5 coseno de 45, de menos 45. Y esto me daría cuánto vale ese vector en X. Ahora vamos a escribir la componente en Y. BR no tiene componente en Y, entonces vale 0. B1 no tiene componente en Y, luego vale 0. Y B2, ¿qué componente en Y tiene? 3.5 seno de menos 45. Listo. Podemos hacer ese cálculo, que sería 5.8 menos 2 menos 3.5 por coseno de menos 45 y me da 1.3251. Eso yo lo puedo aproximar a 1.33 realmente. Entonces, B3 me dio en X 1.33 kilómetros. A ver si pongámosle las unidades, no se las había puesto. Y en Y, 0 menos 0 da 0. Y me queda menos 3.5 por seno de menos 45. El seno de menos 45 es negativo, así que este valor me va a dar positivo. 2.47. Más en la dirección Y, 2.47 kilómetros. Listo. Entonces, bueno, estos son vectores, llevan las flechitas. Uy. Todo lleva la flechita aquí encima. No se les olvide eso porque
Acá me relajo un poquito porque estoy desde el computador escribiendo, pero realmente no es correcto si no le pongo los símbolos encima. Entonces esto sería B3, estos serían mis unitarios que me indican las direcciones y este sería mi vector B3. Listo. Yo calculé ya las componentes del vector, de este vector de acá. Entonces tiene una componente 1.33 aquí sobre el eje X y una componente de 2.37 sobre el eje Y. Pero me dice determinar magnitud y dirección del tercer tramo. Pues entonces para determinar la magnitud de B3, simplemente saco la raíz de las componentes al cuadrado nuevamente. Esto es igual a la raíz de 1.33 al cuadrado más 2.47 al cuadrado. Y me faltaría el ángulo, que sería tangente a la menos 1 de y sobre x. De y, que serían 2.47 sobre 1.33. Y queda solucionado. ¿Alguna duda sobre este? ¿Nadie? No, profe. Ah, bueno. Entonces, bueno, no sé si alcance a solucionar uno, ya quedan como 5 minutos nada más. Voy a intentar solucionar uno sencillito para terminar. Ya, bueno, el taller les queda a ustedes para que repasen. Recuerden que igual hay horarios de asesorías o que si tienen alguna duda puntual, pueden escribir al grupo de WhatsApp y si yo tengo, si no estoy ocupada, pues perfectamente les puedo responder. Entonces, a ver. Ah, bueno, les aclaro, cuando dice aquí la resultante, siempre que diga resultante es sumar es sumar vectores. Todos los problemas que digan calcular la resultante es sumar los vectores. Y también tengan en cuenta en estos problemas que en muchos casos están en distintos sistemas de unidades, solo para que repasen lo de la primera clase. Va a ser el 9. El 9 dice, dos vectores que se están sumando forman un ángulo de 123 grados. El primer vector cuenta con 17 unidades de longitud y forma un ángulo de 38 con el resultante de la suma. Determinar la magnitud mm, del segundo vector y la magnitud del vector resultante. Entonces hay dos vectores. Voy a dibujar uno aquí horizontal porque pues, no me indican hacia dónde van. Puedo hacerlo. Y el otro 90, 120 sería hacia acá. Entonces tengo dos vectores y aquí el ángulo pues son 123. 123. El primer vector cuenta con 17 unidades, que sería esto acá, de longitud y forma un ángulo 38 con el resultante de la suma. Entonces,
recuerden que para la suma yo formaba un paralelogramo. Y que la diagonal era el resultante de la suma, ¿cierto? Que sería esta diagonal que está en verde. Y me dice, el primer vector, 17 unidades de longitud y un ángulo de 38 con el resultante de la suma. Entonces eso me implica que aquí entre este vector que dibujé horizontal, pues yo lo podía dibujar en cualquier orientación, pero horizontal es más fácil. Me forma 38 grados. Determinar la magnitud del segundo vector y la magnitud del vector resultante. Entonces, bueno, ¿cómo haría? Pues podría descomponerlos. También podría, bueno, hay una forma. Yo te conozco este lado. Conozco este ángulo. Y este ángulo también lo conozco, ¿sí? Que serían 123 menos 38, que es este mismo ángulo de acá. Entonces, este problema, para solucionarlo más fácil, pues una forma es aplicar ley de senos. No sé si lo recuerdan, eso uno lo ve en el colegio. Entonces, que si uno tiene, o ley del coseno, pues creo que en cualquiera de las dos puede salir. Pero con ley de senos es más fácil, que es un lado sobre el seno del ángulo opuesto es igual a este lado acá por el valor de este lado. Que ya se va a acabar la clase, pero entonces busquen ley de senos y hagan la gráfica. Y verán que por ese lado sale este. Si acaso ahorita yo les envío la solución de este problema al grupo del WhatsApp para que lo vean. Que esto se soluciona más fácil por otro lado que por descomposición de vectores. Quedan 3 minutos, así que chicos, estudien. Cualquier duda me pueden preguntar por el WhatsApp. No tengo problema con eso. Profe, una pregunta. ¿El video de esta clase usted la sube a Teams? Yo lo envío, pues yo lo subo a Teams y lo subo al WhatsApp, por donde les quede mejor. Pero lo subiré por ahí en la tarde. Ok. Bueno, hasta luego, chicos. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Luego. ¿Sí? Hasta luego.